Hoje, o Educação Jurídica tem a satisfação de receber o professor Alberto Bilieri, que é professor de Direito Administrativo e da Integração Regional na Universidade de Buenos Aires e é conselheiro da magistratura da Cidade Autônoma de Buenos Aires. E o professor Alberto Bilieri é um amigo do Brasil, tem vindo sempre em eventos acadêmicos ou profissionais e tem uma excelente relação com os brasileiros e com outras universidades dentro da América Latina. E, portanto, professor Bilieri, seja bem-vindo ao Educação Jurídica. Gracias, Fernando, por la invitación y la posibilidad de compartir un rato contigo, hablar con quienes luego miran y ven nuestras ideas sobre la enseñanza jurídica y lo que podamos aportar para comprender un futuro distinto al que vamos a enfrentarnos como profesores, del que disfrutamos o sufrimos como alumnos. Es otra época. Sim. Professor Bilieri, eu gostaria que você explicasse um pouco como é o funcionamento do sistema de ensino jurídico na Argentina, que me parece que é um pouco diferente do que é o brasileiro, né? Explique um pouco para os nossos ouvintes. Claro, a veces todos estos años de compartir actividades de los dos lados de la frontera me permite tener algunas conclusiones, más que nada como mostrar las diferencias de los sistemas. No quiero adelantar una opinión sobre cuál de los sistemas es mejor, porque creo que mucho en el abogado, en el licenciado en Derecho, depende del énfasis, de la vocación y la fuerza que le ponga el estudiante. Es muy importante, es muy íntima esa relación. Pero eso no necesariamente es comparable, como sí es comparable los sistemas. El sistema argentino se llama o está denominado como de acreditación del título universitaria. O sea, la habilitación para el ejercicio de la profesión en cualquiera de las formas, ya sea para litigar por los ciudadanos, ya sea para impartir justicia en el judiciario, o sea para asesorar y honrar la lógica del derecho en la enseñanza o en cualquier otra actividad, es básicamente posible a partir de la expedición del título universitario. Cuando la universidad concede el título, en ese momento ya puede el estudiante considerarse un colega, un profesional de la abogacía. A diferencia del sistema brasilero, que incorpora la noción que existe en muchos otros países del mundo de lo que llamamos habilitación universitaria, habilitación por el examen que permite ser un profesional para desarrollar el ejercicio. Esa diferencia que aparece casi siempre como algo muy, muy discutido, especialmente entre lo que se llaman las órdenes de abogados en Brasil o los colegios de abogados en Argentina, está relacionada, como dije entonces, con una tradición y una fuerza que tiene el sistema universitario argentino, que no acepta otra evaluación que no sea la propia. Esa es la gran diferencia. Luego, mi experiencia me lleva a contarte que, salvo de lo que vamos a hablar luego, de las tecnologías aplicadas a la educación, los sistemas son bastante similares, divididos en materias, asignaturas, llaman ustedes, en general con troncos que permiten estudiar una parte del derecho público, luego otra del derecho privado, luego los derechos procesales. O sea, un sistema en el que las carreras de la abogacía son bastante similares y los contenidos son muy similares, salvo por la aplicación directa del derecho positivo de cada uno de nuestros países. En el caso que me está tocando ahora, a partir de 2008, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, incorporó como una materia obligatoria el derecho a la integración. Ahí
podría ser que esa materia podría ser exactamente igual dada, presentada a los alumnos en Brasil que en Argentina, porque lo que estudiamos son las cláusulas constitucionales de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. A veces podemos comparar un poco Venezuela, pero saben que ha estado suspendido y no, y ahora habría que estudiar un poco Bolivia, pero sería una materia que podríamos dar idéntica en Brasil o en Argentina, como pueden ser el derecho romano o filosofía, según la corriente que queramos seguir, o sociología jurídica. Pero las otras que tienen ese contenido positivo hacen a la diferencia. ¿Se entendió? Sim. Muito claro. Agora, diferentemente do sistema brasileiro, em que hoje praticamente 90% dos estudantes de direito no Brasil se encontram matriculados em instituições privadas, na Argentina é o contrário, não é? Tem Sí. muito mais alunos matriculados na universidade pública e muito poucos na privada, não é isso, professor? Sí, es una tradición. Quizás las universidades privadas no tienen el desarrollo histórico en la Argentina que han tenido en Brasil, salvo la católica, siempre la Universidad Católica está presente, esa formación confesional, pero las empresas de educación recién a fines del siglo pasado empezaron a tener cierta preeminencia y llevó un tiempo para que el Ministerio de Educación acepte y valide los títulos expedidos por ellas. Pero son muy, muy pequeñas las cantidades de matriculaciones y también su presencia. Para dar un ejemplo grosero, aproximadamente, ¿no? No es una estadística que tengo ahora exacto en la mente, pero podría decir que hay unas 50 facultades de derecho públicas y no hay unas 50 privadas. En total, en toda la Argentina. Uhum. E uma faculdade de direito como a Universidade de Buenos Aires, você tem uma ideia de quantos alunos de direito estão matriculados? La matriculación debe ser hoy aproximadamente completa 15.000, puede ser. Debe haber una anualidad de unos más de 2.000. Uhum. Pero no es un dato exacto el que Preciso. te doy. Sim, sim, só para ter uma ideia de grandeza, né? Porque, por exemplo, a Universidade de São Paulo, pelo menos no meu tempo, tinha 450 alunos por ano que eram admitidos, então um total de talvez nem 2.000 alunos no total. Então, nós estamos falando de uma dimensão muito grande, Es né, grande. da universidade pública, né? Não há nenhuma universidade pública no Brasil que tenha esse volume de estudantes. Isso também deve ter um impacto, não é, professor? Sobre o ensino, né? A forma de ensinar. Claro, quiero recordarte algo más, Fernando. Sim. Por una ley en Argentina, la educación superior es, en este caso, gratuita y no tiene cupos de ingreso. O sea, hay un preliminar, digamos, un vestibular, como dicen ustedes, pero que no necesariamente está relacionado con la posibilidad del alumno de estar inscripto y de participar de la carrera de abogacía. No hay un examen de habilitación. Hay una carrera, hay un curso previo, pero el alumno es alumno de la facultad desde el día que se inscribe, que decide ser parte. Eso es importante porque hace que haya a veces cantidades grandes de alumnos. Sim. La enseñanza varía y varía mucho entre las facultades, porque tengo la oportunidad también, como sabes, de titularizar mi materia en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que si bien es grande, está en el conurbano de Buenos Aires, es mucho más pequeña que la UBA. Y, por ejemplo, obliga a veces la lógica presupuestaria, la necesidad de preparar el presupuesto de una forma que sea compatible con las clases. O sea,
no necesariamente se puede tener una lógica de plan de estudios, sino el plan de estudios además tiene que estar aplicado al gasto, porque a veces en un semestre se dan unas materias y no se pueden repetir esas materias. Si esas materias no se pueden repetir, generan un desfasaje presupuestario. Entonces, eso hace que la lógica del estudio del derecho, por lo menos en el programa de estudios, sea de diferente modalidad según la facultad. Y la Universidad de Buenos Aires, que es quizá la más grande, no es la más grande, una de las más importantes de Latinoamérica, tiene además un sistema modular, con un curso obligatorio, básico, en el que hay contenidos mínimos de muchas de las materias, y después hay una oferta grande de, se llaman cursos de orientación profesional, que son los que uno tiene que complementar para llegar al título de abogado, y ya tienen una tendencia a la especialidad que elija el alumno. Derecho público, derecho penal, derecho comercial, derecho privado en general. Eso es una especie de ordenamiento modular de la carrera, que lo puede hacer la UBA. Las demás facultades tienen un árbol bien determinado de ramas y materias a seguir, pero con esta condición que te dije, que a veces no siguen una lógica académica porque deben ajustarse a la lógica presupuestaria. Entendo. E aqui no Brasil, hoje existe uma grande discussão a respeito das metodologias de ensino, porque se critica um pouco a forma tradicional de ensinar o direito, aulas puramente expositivas, puramente teóricas, ah, principalmente depois da pandemia, há um grande clamor dos estudantes para que as aulas se tornem um pouco mais dinâmicas, que se transformem em aulas mais práticas. Esse tipo de preocupação também chegou na Argentina, professor Bilieri? Sí, yo ahí tengo dividido el corazón y la razón. Tengo una división. Porque siempre que hemos tenido mucha influencia, ¿sabes? Y recuerdas que el derecho constitucional argentino está muy impregnado por el derecho constitucional norteamericano. Si bien el derecho público en general luego tiene mucho de continental europeo, el rector de lo constitucional es el sistema norteamericano. Entonces, desde los constitucionalistas empezaron a traer mucho la idea de la enseñanza con la teoría del caso, con los casos prácticos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema previo a la tecnología, que es que el aprendizaje a través del método del caso lleva a una agilidad y a una intensidad para que el estudiante se acerque al derecho, pero también lo limita en cuanto a su desarrollo, digamos, filosófico e intelectual. El derecho es un factor económico y en esta gran orquesta en la que vivimos del mundo globalizado, hace falta comprender mucho las raíces del derecho, especialmente en épocas en que los sistemas convencionales y los sistemas internacionales nos están trayendo muchas fuentes materiales más que fuentes positivas del derecho. Eso hace que el abogado, el estudiante, el futuro abogado, necesite comprender la filosofía del derecho. Esa discusión, para mí, es previa a la tecnología, porque la práctica es muy importante, pero conformar el argumento, el razonamiento, la comprensión de cómo se crean los institutos del derecho y cómo el tiempo cambia las relaciones entre los particulares, entre los estados, en el fenómeno de las regiones, es tan importante como saber aplicar un formulario, una presentación a un proceso, a un juicio determinado. Esto como una primera medida. O sea, nunca me enamoré del método de los casos. Siempre pensé que hace falta más lectura y razonamiento. Es verdad que en este tiempo el aula típica del catedrático, que solo por su posición dice lo que se cree que es válido, tiene que
ser prácticamente modificado porque la tecnología le permite a los alumnos, a los estudiantes, cotejar rápidamente lo que se está diciendo en el aula y muchas veces adquirir conocimientos a partir de YouTube, de TikTok, de otros profesores que son más atractivos que nosotros a la hora de llamar la atención. Captar la atención del estudiante es casi indispensable para poder mantener un proceso en el aula. Ahora, esa atención ya, desde que, tú sabes, existe el sistema del modelo charlas TED de 18 minutos, la concentración del individuo no puede durar lo que duraba o lo que creíamos que duraba en nuestra época. La utilización de herramientas tecnológicas que acompañen fuera del aula al alumno es indispensable. Y la utilización de las herramientas, los tesauros, los buscadores, tener preparado en el aula y comprender que el teléfono celular o el iPad es una herramienta común en la valija del alumno, es necesario para que el profesor no se sienta competir, que le compite la tecnología, sino que la tecnología lo tiene que ayudar. Sí, Pero claro. hace falta mucha preparación para admitir estos cambios. Tampoco digo que para mí fue fácil, fue todo un aprendizaje y creo que la pandemia, con todo el desastre que nos trajo, nos obligó a utilizar métodos, por ejemplo, aulas asincrónicas, que permiten que uno le deje al alumno una cantidad de material a disposición más fácil de lo que es el aula física y el papel común. É muito interessante. E será que eu me pergunto agora, fiquei pensando, se na Argentina, pelo fato de as universidades serem públicas, em sua maioria, e tão tradicionais, isso não seria também um fator que dificultaria a introdução de inovações em sala de aula ou fora dela? Você acha que isso pode ter algum impacto? El sistema institucional público tiene una gran dificultad presupuestaria, pero hoy la utilización de la tecnología está en un acceso del estudiantado superior al costo de los libros y de las editoriales. O sea, cualquiera tiene un celular, cualquiera tiene acceso a datos y esa cuestión no es un costo público. Por lo tanto, no habría o no tenemos un problema grave en ese sentido. Lo que nos falta es desarrollar herramientas que utilicen una cantidad de, digamos, insumos vacantes que tiene la universidad, que tiene la biblioteca en la facultad, que tiene biblioteca física, pero también biblioteca digital, y que se acerque al alumno de otra forma, que lo atraiga. El estudiante del derecho, por una cuestión de abrumadora mayoría, es un hombre joven, una mujer joven. Hay, y tengo alumnos mayores que hacen de la abogacía su segunda profesión, pero son excepciones. Los jóvenes necesitan sentirse atraídos y la tecnología nos tiene que servir para eso. Mas eu pensava mais, não tanto no aspecto orçamentário, mas no fato de, claro, as universidades públicas são mais lentas para reagir às tendências. Como toda instituição pública, ela leva mais tempo. Claro, no fim tem a ver com o orçamento, mas as universidades públicas são mais tradicionais, né? As carreiras são mais longas, os professores estão há muitos anos nessas universidades públicas. Eu penso mais na questão do espírito, na mentalidade dos professores. Por exemplo, você acha que um professor já consagrado dentro de uma universidade pública teria disposição para mudar sua forma de lecionar, sua forma de dar aulas, influenciado por novas tendências? Você acha que isso é possível ou não? Sí,
La respuesta inicial sería que se aburguesa el profesor en las universidades grandes. Pero también cuando la facultad es muy grande como UBA, tiene una competición, una competencia en la oferta de los cursos modulares que es muy visible el profesor que atrae al alumnado que el que no lo trae. Y luego hay límites que fija el reglamento para abrir o cerrar cursos según la cantidad de inscriptos. Sin hablar mal de nadie, me incluyo, ha habido cursos que no se abren o cursos que se cierran durante un semestre. Eso hace que también el profesor tenga que tener una necesidad de actualizarse. Ahora, hay una tendencia, primero, que en la Universidad de Buenos Aires hubo un gran cambio generacional de la conducción. Una tradición que hace, creo que fueron 3 o 4 periodos de decano entre Mónica Pinto y Alberto Bueres, excelentes profesores, grandes catedráticos, pero quizás de una edad que no estaban acostumbrados a estos cambios que vivimos. Hoy el decano es un hombre de 50 años, Leandro Vergara, es un profesor joven que viene de una formación de dirigir las ideas posgrado de una universidad privada, aportó nuevas ideas y yo creo que va a haber muchos cambios continuos. Y hay mucha renovación, hay mucha juventud que participa en los concursos. Las universidades públicas en Argentina, sí creo que es una ventaja, tienen concursos públicos de oposición para acceder a los cargos que tienen un límite en el tiempo y ese límite en el tiempo además se puede prorrogar con un nuevo examen en el que aquel que tuviera el cargo tiene un valor agregado, pero tiene que concursar con jóvenes que buscan su espacio. Y por último, te digo, Fernando, que como todos los planes son sometidos al Ministerio de Educación Nacional, no es tan ágil la modificación de los planes de estudios de las privadas. Termina siendo casi igual que las públicas. Y por el contrario, la fuerza política en la Argentina de una facultad como la UBA impone transformaciones que quizás todas las privadas no lo podrían hacer. Pero es una característica de nuestro sistema. La fuerza de la pública es mayor que la fuerza de la privada. Muito interessante isso. E existe, obviamente, como há no Brasil, uma regulação da oferta do ensino jurídico, como de qualquer outra carreira dentro da universidade, pelo Ministério, o que seria o equivalente do Ministério da Educação no Brasil. Como funciona isso na Argentina, professor Guilherme? Claro, hay dos sistemas, ¿no? El Ministerio de Educación, pero hay una Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es la CONEAU. Y la CONEAU rige con respecto a las carreras universitarias. Es la que evalúa y acredita cada carrera universitaria, cada posgrado. Todos los posgrados que sean especialización, maestría o doctorado están regulados por la CONEAU y las carreras de grado también. Se fijan planes plurianuales en los que les toca a las distintas carreras. Creo que este año eran las ingenierías. Hace 2 años atrás fueron las abogacías, derecho. Bueno, año próximo será medicina. Las distintas carreras se hacen planes en las que la Comisión de Evaluación y Acreditación analiza los parámetros de las materias, el índice de alumnos, el índice de graduados, formación del docente, material didáctico, infraestructura, todas las condiciones. Y cuando evalúa, fija una regla de evaluación que tiene una nominación A, B, C, y en caso de que no reúna los requisitos para ser nominada, se le da un plazo perentorio para corregir sus defectos o llegar incluso a cerrar la carrera si no se está dictando en forma correcta. Por lo tanto, es muy importante el sistema. En lo que se refiere a las universidades privadas, es una demostración de calidad para
convocar a más estudiantes, y en lo que se refiere a la pública es un límite para el presupuesto, porque si tienen mala calificación reciben menos presupuesto. Ese sistema hace años que se impuso, la ley de 24032 creo que es del 92, no me acuerdo justo el año, pero desde ese año que está funcionando. Así que nos ha dado buenos resultados. Creo que el sistema es importante. Son independientes los evaluadores. Sus cargos son concursados y duran un periodo de tiempo que fija la ley. Y es diferente a lo que es solamente la estructura del Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad sobre los planes educativos de enseñanza inicial, primaria y secundaria, y que maneja los presupuestos nacionales. Aunque en la Argentina el mayor porcentaje de los presupuestos educativos están delegados en las provincias, salvo el universitário, que es un sistema federal. E, assim, para a gente encerrar a nossa conversa, professor, eu acho que alguns ouvintes devem ter ficado curiosos a respeito da sua função como conselheiro da magistratura de Buenos Aires. E como é essa função? Qual é a missão do Conselho da Magistratura, professor Bilhete? Bueno, nosotros somos complejos en Argentina. Brasil tiene una estructura única del sistema de ley administrativa, de ley de contratos administrativos. Sabes que el sistema federal argentino hace que tengamos prácticamente un derecho comparado en 24 sistemas distintos, que son las 23 provincias y la ciudad autónoma, y en el federal. El de la ciudad autónoma es el más nuevo. Inició su vida a partir de 1996, cuando se autonomizó, se hizo autónoma la ciudad de Buenos Aires, que era la vieja capital federal, el viejo distrito federal. Y a partir de ahí se creó el Consejo de la Magistratura, que es el que regula la admisión a la carrera judicial, la designación de los jueces y su remoción o sanciones disciplinarias. Quizás, para ser breve, lo más importante es que es el único consejo de la magistratura en todo el sistema argentino que no tiene participación del Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura está compuesto por 9 miembros, 3 en representación de los abogados de la matrícula, 3 en representación de los jueces de la ciudad y 3 en representación del Poder Legislativo, de los legisladores de la ciudad, que no pueden ser legisladores. Ese es mi caso. Yo soy uno de los representantes por el Poder Legislativo. Esos 9 miembros no tienen representación del Poder Ejecutivo. Y además, cuando nosotros evaluamos concursos abiertos para jueces, aspirantes de jueces o juezas, y hacemos nuestra propuesta puede ser aceptada o desechada por el legislador, pero no pasa por el Poder Ejecutivo ni necesita decreto de promulgación. Es un sistema muy independiente. Nosotros estamos muy contentos de cómo viene funcionando. Como te dije, inició en el 96, todavía no tiene 30 años de vida el Poder Judicial Autónomo de la ciudad, pero está creciendo, ya tiene todo el sistema, prácticamente todo el sistema del derecho penal. Quedan algunos delitos en la órbita nacional, pero que se tienen que ir transfiriendo. Tiene todo el sistema de contencioso administrativo y todo el sistema de impuestos de la ciudad puro. Y ahora, durante esta gestión que tengo el honor de haber iniciado en 2019 y termino a fin de este año, hemos llamado a concurso y hemos puesto en funcionamiento los 3 primeros juzgados de consumo directos para el acceso de la ciudadanía al judicial. O sea, no como órganos de administración, no como órganos de mediación, sino como órganos jurisdiccionales, 3 propios juzgados del fuero de consumo, que es un código completo que se dictó en la ciudad y que realmente es un honor para nosotros, un privilegio poder mostrarlo en todos lados. Luego, y terminando, Fernando, y agradeciéndote todo este tiempo que me brindaste,
Tenemos también el régimen disciplinario, cuando hay faltas graves en el ejercicio de la judicatura, corrupción o problemas de moving laboral, bueno, cualquier tipo de problema. Las denuncias las recepta la Comisión de Disciplina del Consejo de Magistratura y estamos en condiciones de aplicar sanciones, excepto la destitución, que en caso de haber condiciones para ser destituido hay que llamar a un jury, a un jurado especial, que también está electo en la misma forma que hemos sido electos los consejeros. Una lista de jurados de enjuiciamiento que está votada por los abogados, votado por los jueces y votado por los legisladores. En ese caso son 7 de cada estado, de cada estamento. Si nosotros consideramos que el juez ha incurrido en faltas cuya gravedad implicarían la posibilidad de remoción, nos transformamos en fiscales, o sea, en procuradores que tenemos que impulsar en la causa ante ese jurado que tiene que resolverse en 90 días para poder separar del cargo un juez. Es un trámite muy complejo, pero muy rápido, porque creemos que la seguridad jurídica es lo principal. Si hay una gravedad que implique la necesidad de separar un juez, hay que hacerlo, y si no, no se lo puede tener amenazado para afectar su independencia. El sistema es bueno, los hombres a veces no somos tan buenos como los sistemas. Excelente, professor Bilieri. Uma satisfação recebê-lo aqui no Educação Jurídica. Espero que em breve a gente possa conversar sobre novos temas de interesse. Eu achei muito interessante a sua comparação com o sistema brasileiro e há realmente diferenças muito grandes do sistema argentino em relação ao brasileiro. Gracias, Fernando, a vos, y nos vemos en la próxima invitación. Muito obrigado, professor Bilieri. Um abraço.